Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues ya, es martes, martes día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en esta red social y poder conversar, poder estar aquí con todos ustedes esperando que la palabra que compartimos con ustedes sea de bendición y puedan encontrar fuerzas, ánimo, una palabra de fe y de esperanza y de confianza en el Señor. Esa es nuestra oración, eso es lo que pedimos a Dios y que estas charlas que tenemos aquí en esta red social sean de mucha bendición para sus vidas. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando unos minutos tarde, 7 minutos tarde, pero ya estamos aquí. Gracias por su paciencia, gracias por esperar, por estar atentos a la transmisión, aquellos que ya nos siguen en este perfil de Facebook, aquellos que se conectan por primera vez, que les llegan las transmisiones por primera vez de esta comunidad. Yo soy el pastor Axa Macedo de la comunidad cristiana Manto Nuevo y para mí es un gusto poderles saludar, poder platicar con todos ustedes y espero que esta conversación, estos mensajes, estas pláticas que tenemos aquí sobre la mesa sean de mucha bendición para sus vidas. Agradezco mucho a Dios por todos aquellos que se conectan, que se suscriben a nuestros canales de YouTube, que nos siguen aquí en Facebook, que nos están siguiendo también en Spotify. Ya recuperamos finalmente la cuenta en Spotify y por ahí estamos subiendo algunos audios. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. De verdad les agradezco mucho el que se suscriban, el que le den un like, el que dejen un comentario, el que compartan el video, porque eso hace que afectemos el algoritmo de Facebook de manera que podamos llegar a más gente y esperamos de verdad, de corazón, poder ser de bendición para aquellos que nos escuchan, para aquellos que nos están viendo, para aquellos que se conectan a esas transmisiones, y esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias a la comunidad Manto Nuevo que fielmente están atendiendo y escuchando las enseñanzas, que se congregan ahí en el templo de la comunidad Manto Nuevo. Nos da mucho gusto que estén ahí siempre. Estamos aquí para ustedes, comunidades, estamos ustedes para aquí, querida iglesia Manto Nuevo, y para todos nuestros amigos, familia, conocidos, gente que nos conoce de algún tiempo, que apenas nos están conociendo, pero que también siguen nuestras enseñanzas y que están pendientes de estas transmisiones. Gracias de verdad porque ustedes hacen que sea posible que podamos llegar a más gente y el mensaje del Evangelio sea expandido, se transmita, se comparta, se extienda hacia otras personas que quizás no tenían ni la menor idea de que estábamos aquí y que estamos compartiendo este mensaje. A mí me da gusto de repente recibir solicitudes de amistad, que gente, los mensajes que me llegan de que hay gente nueva siguiéndonos. Eso me alegra mucho porque sabemos que se está extendiendo esto y estamos pudiendo llegar a más personas. Esperamos que más gente nos escuche, que sea de bendición estos mensajes, que podamos llegar más allá de nuestras fronteras, que sabemos que hay gente más allá de nuestras fronteras que nos escuchan, que están al pendiente y eso nos da mucho, mucho gusto poder llegar a todos ustedes. Gracias, de verdad, gracias porque es por ustedes que estamos aquí. Por supuesto, para que no se malinterprete, estamos aquí porque el Señor nos ha llamado y Él nos llama a servirle, pero nos llama a servirle a Él a través de servirles a ustedes. Y por eso estamos aquí, por eso estamos en estas transmisiones. Gracias de verdad. Elizabeth Merino dice buenas noches, bendiciones. Elizabeth, gracias por escucharnos. También está Vero. Verito Huerta, Dios te bendiga. Buenas noches también para ti. Un gusto siempre saludarte. Bendiciones también a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y a quienes se vayan conectando, algunas personas que se conectan para vernos en vivo, no las puedo ver. No puedo ver sus nombres, no puedo ver que están ahí. Y sus likes llegan hasta el final del video porque no nos están siguiendo, porque no estamos en sus contactos, porque tienen protegidas sus cuentas. Y lo entendemos, está muy bien, protejan sus cuentas de internet, de redes sociales, hay que protegerse, está bien, pero por esa razón a veces no los menciono porque no me aparecen a mí, porque no los puedo ver en vivo cuando yo estoy transmitiendo por la misma protección que ustedes tienen en sus cuentas. No las cambien, no las cambien para que yo los pueda ver. Simplemente si tú empiezas a seguirme o me envías una solicitud de amistad a la cual yo puedo responder, entonces en ese momento yo ya puedo ver que nos estás acompañando en vivo y podría mencionar. Pero de todas maneras, gracias por acompañarnos. Estamos aquí. Loris Avilés Amor nos dice bendiciones, bendiciones
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. El Señor te bendiga. A todos ustedes, muchas gracias. Les bendecimos en el Señor y agradecemos a Dios que nos permite compartir su palabra, hablar de temas que creo son importantes, ponerlos en la mesa. A veces no siempre nos gusta, a veces no es lo que queremos oír, a veces esperamos escuchar una palabra que nos motive y en lugar de escuchar una palabra que nos motive, aquí nos ponemos una regañada todos y salimos regañados todos, porque también a mí el Señor me jala las orejas. Así es que el propósito de estas conversaciones es fortalecer tu fe. Queremos fortalecer tu fe, que la motivación la encuentres en el Señor, que las palabras de ánimo y de aliento y de fe y esperanza que necesitas las puedas encontrar en el Señor. Lo que queremos animarte es a buscar a Dios, acercarte a Dios, abrir tu corazón, abrir tu entendimiento, y que estas conversaciones puedan ayudarnos a tener esa cercanía con Dios. Como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios, pretendemos edificar al cuerpo de Dios, edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son ustedes los que nos escuchan, poder llevar el mensaje a aquellos que lo escuchan por primera vez, restaurar el corazón de aquellos que se alejaron en algún momento del Señor o del camino de Dios y necesitan volver al Señor. Y entonces nosotros pretendemos o buscamos a través de estas enseñanzas alentarte a seguir a Dios, a buscar a Dios con todo tu corazón. Bien, pues vamos al tema, ¿les parece? Saludos a todos, gracias por compartir el video, gracias por estar aquí, les envío nuestro cariño y pues estaremos aquí, el video aquí se queda en la red social. Mientras tengamos la oportunidad de compartir en esta red social, aquí estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, y que edifique tu vida. Así es que el día de hoy quiero hablarles acerca de quién limpia la casa. ¿Saben? Últimamente, a través de las mismas plataformas, estas redes sociales, alguien me preguntaba, me decía, pero por qué usa las redes sociales para predicar? ¿Por qué no predicas desde tu iglesia? Sí, predicamos desde la iglesia y ocupamos las redes sociales para expandir el mensaje. Si ustedes conocen mi cuenta o si quieren explorar en mi cuenta desde hace muchos años atrás, yo uso esta plataforma, uso esta cuenta para compartir el mensaje de Dios. No tengo otras cuentas. No uso otro perfil para hacer otras cosas. Este es el perfil que tengo, este es el perfil que uso y es a través de él el que comparto el mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Así es que para eso la uso. Aprovechamos la plataforma y entonces ya una vez compartido el video, después lo descargamos para poderlo subir a otras plataformas como YouTube o Spotify, y entonces ahí compartimos también los videos que aquí están. ¿Por qué lo hago así? Porque es más fácil, no tengo un equipo de producción. Aquí hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y entonces busco la manera de hacerlo más sencillo para que yo pueda descargar el video y después subirlo a YouTube o subirla a cualquier otra plataforma o compartirlo o incluso guardarlo por cualquier cosa que se quede ahí. Pero usamos lo que tenemos. Entonces yo soy el que hace la transmisión, el que baja el video, el que lo sube. Así es que no tenemos un equipo de producción, no tenemos un super equipo de producción. Uso el dispositivo, el celular que tengo para comunicarme. Ese es el que uso para grabar, es el que estás. Por eso la toma y la cámara no es la mejor calidad. No tenemos un estudio de grabación, ni un escenario para grabar las enseñanzas. Este es el estudio en mi casa, por eso ven las cosas ahí atrás. Es lo que hay en mi casa, es donde estoy, en mi casa, para leer, para estudiar y para compartir estos mensajes. Entre semana, el domingo lo hacemos desde la iglesia. Y entonces uso lo que tenemos, uso lo que está en nuestras manos. La producción que usamos es lo que hay, es lo que tú ves, por eso las fallas, por eso los errores de transmisión, por eso la calidad del audio de repente no es la mejor, pero el propósito es poder llegar a aquellos que nos quieren escuchar, aquellos a quien Dios nos permite llegar para compartir este mensaje. Y es lo que hacemos. Entonces, cuando tú nos ayudas compartiendo el video, interactuando con las transmisiones en vivo o posteriormente dejando un comentario, un like, siguiéndonos en nuestras cuentas, eso hace que podamos llegar a más gente. Entonces no te pedimos que hagas más que interactuar con nosotros, interactuar con estos videos, y si está en tu corazón compartir el video, puedes hacerlo con libertad, no restringimos los derechos de autor.
Y precisamente eso nos expone a muchos comentarios, a muchas críticas, a observaciones, sugerencias. Nos ponemos a la vista de todos, no estamos ocultando nada. Quienes me conocen, quienes saben quién soy, pues podrán juzgar mi vida o podrán juzgar mi ministerio porque estoy aquí expuesto en las redes sociales. Así es que eso es lo que estamos viviendo como iglesia. Y eso es lo que quería decirte. Es esta exposición que tenemos en las redes sociales, esta exposición que tiene la iglesia, hoy se graba todo. Estaba viendo un video hace poco que alguien compartía, no con las mejores intenciones de edificar a la iglesia, sino al contrario, criticarla y juzgarla. Estaba viendo un video de una persona que se levanta en la iglesia y confronta al pastor, una hermana, supongo que era miembro de esa congregación, se para en medio de la congregación y confronta al pastor y le dice al pastor que ella no va a diezmar, que ella no cree en el diezmo y que ella no va a entregar sus diezmos en esa iglesia. Entonces el pastor se molesta y pide que la saquen de la iglesia. Se hace una conversación. Es un video muy corto, fuera de un contexto. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Traté de buscar el video original, pero no lo encontré porque no viene el nombre de la iglesia, ni del pastor, ni de las personas que grabaron, así es que fue muy difícil encontrarlo para poder entender el contexto. Pero este video lo suben y exponen que en esa iglesia el pastor corre a esta familia, porque es una familia, la esposa, la mujer, el esposo, y me parece que son dos pequeñitos ahí, y los corren de la iglesia porque no iban a diezmar. Entonces la crítica en este video es que la iglesia cristiana es perversa, es mala, que lo único que quiere es el dinero. Y entonces está esta crítica constante para la iglesia de Cristo. Ahora, no me extraña, bueno, para empezar me llama la atención quién está grabando, ¿no? Porque no, ni siquiera es la familia que está discutiendo con el pastor, es alguien más dentro de la iglesia que tiene un celular a la mano y que graba este video de lo que está aconteciendo, exponiendo no solamente a la familia de que tiene este pleito con su pastor o el pastor de esa iglesia y el pastor con ellos. Podríamos emitir un juicio, podríamos juzgar a la familia, juzgar al pastor, juzgar la iglesia, juzgar al que tiene el teléfono y que está grabando. Podríamos emitir un juicio sobre todos ellos o sobre cada uno de ellos y decir que está mal la iglesia cristiana, o decir que todas las iglesias cristianas están mal, o justificar y decir, no, es que hay que entender el contexto y todo, y hacer una conversación de algo que no entendemos. Eso está pasando en la iglesia, eso está pasando en la iglesia cristiana. Y podríamos observar este video, quien lo subió pues tenía intenciones de exponer lo que estaba pasando ahí. Por más buenas que hayan sido sus intenciones, no tuvieron el efecto de algo bueno, al contrario, provocaron crítica, provocaron pleitos, discusiones, ahí un juicio sobre la iglesia, juzgando al pastor, juzgando a los hermanos, juzgando a todo el mundo, y entonces todo está mal dentro de la iglesia, todo está perdido, hay hipócritas, los pastores persiguen el dinero, los hermanos son rebeldes, y podríamos entretenernos y pasarnos la vida juzgando lo que está pasando dentro de la iglesia, lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Y por eso quise hablar de este tema el día de hoy, porque estamos precisamente en el tiempo para la iglesia católica, para la iglesia tradicional, este es el tiempo de la Semana Santa. Para nosotros, al menos en nuestra comunidad Manto Nuevo, sabemos que los acontecimientos del Vía Crucis de Jesús, de la entrada de Jesús a Jerusalén, ya lo explicaba yo el domingo, en la iglesia, la entrada de Jesús a Jerusalén en el domingo, que se conoce como Domingo de Ramos, no fue en estas fechas. De acuerdo al calendario hebreo, fue cerca de Pascua y la Pascua todavía no está por suceder hasta dentro de un mes aproximadamente, menos de un mes. En el mes de abril se estará celebrando la Pascua judía, que es el tiempo de la entrada de Jesús a Jerusalén, porque fue el tiempo en que Jesús fue crucificado. Pero la iglesia tradicional, la iglesia católica, habla de la Semana Santa. Y hay cosas que quiero hablar durante esta semana. Espero que me alcance el tiempo y poder conversar de más cosas. Si no, puedo hacer una transmisión en vivo los siguientes días. Grabaré un audio y lo subiré aquí también en las redes sociales y podrás acceder a ello. A lo mejor no en vivo, pero sí tendrás acceso a conocimientos, a información, a cosas que tienen que
que tienes que saber acerca de este tiempo, de esta temporada. Así es que pensando en eso, en esta crítica que está sucediendo sobre la iglesia, por supuesto, no debería a los que somos cristianos no debería de sorprendernos que se nos critique, o que se nos juzgue, o que se nos acuse de algo que la gente considera que estamos haciendo mal. No se debería de, no debería de asustarnos, decir, la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Hermano, la iglesia de Cristo está siendo perseguida desde el momento en que fue fundada, desde el momento en que se estableció, desde el momento en que Jesús fue arrestado y fue crucificado y resucitó al tercer día y le dijo a los discípulos, esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. La iglesia está siendo perseguida desde entonces y desde entonces hay una oposición. El mismo Señor Jesús lo dijo, ya se los expliqué también. El mismo Señor Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, es decir, hasta hoy 2024, el reino de los cielos sufre una violencia, una oposición, algo que está en contra del reino de los cielos, y este reino de los cielos enfrenta esta oposición, va contra viento y marea, enfrentando el rechazo, la persecución, la oposición que encuentra todo el tiempo para extender el reino de los cielos. Así es que todo esto que está pasando ya sucede desde hace tiempo, solo que ahora es más visible, solo que ahora, como esta persona que estaba en la iglesia vio que empieza a haber una discusión entre una familia y el pastor ahí en pleno servicio, no crean que fue en una reunión aparte, no, en pleno servicio la familia se para y pelean y se hace una discusión, lo sacan de la iglesia, muy mal, por cierto, la manera en que lo hicieron, pero quien lo grabó y transmitió el video, no sé si lo transmitió en vivo, pero apareció en las redes sociales este video, y lo graba. Eso es lo que está pasando ahora. Lo mismo sucedía antes, lo mismo pasaba antes. Y lo mismo acontecía antes, solo que antes no había celulares, solo que antes no había, cada persona no tenía una cámara en la mano y podía grabar lo que sucedía. Pero cosas como esas han sucedido y otras mejores y otras peores han sucedido dentro de la iglesia por siglos, por todo el tiempo de la existencia de la iglesia. Él mismo, como decía, el mismo Señor Jesús dijo que seríamos juzgados, que seríamos señalados. Ahora, el punto de nuestro Señor Jesús, en este momento, cuando dice que seremos juzgados, él mismo dice, bienaventurados sois, cuando los juzguen o acusen injustamente por mi causa. Lo que deberíamos de pensar o en lo que deberíamos de ocuparnos es si el juicio que está emitiendo la gente, si el juicio que está emitiendo las personas en redes sociales, alrededor tuyo, gente conocida o desconocida, si estas personas te están juzgando, lo que habría que pensar es si lo están haciendo justamente o no. Es decir, lo que están haciendo, lo que están juzgando de ti, ¿tienen razón al decirlo o no tienen razón? Porque si lo están haciendo mintiendo, el Señor Jesús nos garantizó y dijo, bienaventurados son ustedes, dichosos ustedes, felices ustedes cuando los acusen injustamente por mi causa. Entonces, esto que está pasando con la iglesia, de repente se ha vuelto dentro de la iglesia. Si años atrás la iglesia era perseguida, juzgada, señalada y acusada por la gente que no creía en Dios, hoy la iglesia está siendo acusada, señalada, juzgada desde dentro de la iglesia. Es decir, nos estamos convirtiendo nosotros en nuestros propios jueces y verdugos. No solamente juzgamos a la iglesia, sino también condenamos a la iglesia y quisiéramos cortarle la cabeza a la iglesia. Y eso sucede muchísimo. Hoy las redes sociales están llenas de eso. Se invierte mucho tiempo, se invierte muchas enseñanzas, muchas palabras para poder determinar quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal. Yo entiendo que hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que con buenas intenciones, porque eso quiero pensar, quiero creer que hay buenas intenciones al emitir juicios sobre los pastores, sobre los ministerios, sobre las iglesias, cuando se dice esta iglesia está enseñando algo malo, esta iglesia tiene una falsa doctrina, este pastor solamente quiere el dinero de las ovejas. Yo entiendo que haya buenas intenciones de parte de estos hombres de Dios que procuran enseñar acerca de este peligro que hay dentro de las iglesias. Yo quiero creer, quiero pensar que hay una buena intención al advertir a las iglesias desde sus redes sociales, desde sus propias redes sociales, en decir este pastor o este profeta no es profeta o no es pastor
dio una mala enseñanza, dio una mala doctrina, dio una falsa profecía, en fin. Yo creo que hay buenas intenciones en eso. Eh, Porque si los juzgara ellos también, entonces estaría haciendo lo mismo que ellos. Así es que no quiero caer en ese juego tramposo de querer juzgar lo que está bien y lo que está mal dentro de la iglesia de Cristo. No, no pretendo ser yo el que determine quién tiene la razón y quién no. Pero algo que me he propuesto cada vez que yo veo un juicio de ese tipo o cada vez que yo veo que la iglesia es juzgada o criticada, respondo. Anteriormente me entraba en debates interminables, hoy ya no, solamente doy mi opinión. Si la persona quiere escuchar y tener una conversación acerca del tema, entro en una conversación, tratando de explicar mis argumentos para poder ayudar a la persona, para convencer a la persona de que está equivocada o está malinterpretando las cosas o está generalizando de manera errónea, que todos los pastores son malos, que todos los cristianos son malos, y entonces procuro tener una conversación para ayudar a la persona a entender mejor el concepto de la iglesia de Cristo. Pero si la persona no quiere hablar del tema, si se ofende con mis palabras, con mis argumentos y cree que soy un fanático religioso y entonces estoy defendiendo causas indefendibles, incluso salgo de abogado del diablo y defiendo a ministros y ministerios porque son cristianos y hay que hablar bien de los cristianos y hay de aquel que hable del ungido del Señor. Y si la persona cree que estoy cayendo en ese error, prefiero no hablar, prefiero que la persona con el tiempo, a través de mi oración, a través de pedir e interceder por ellos, la persona pueda encontrar luz en su camino y discernimiento acerca de lo que realmente está mal y de lo que realmente está bien. Así es que una de las cosas que creo que es importante para la iglesia hoy es tener discernimiento. Podemos pasarnos la vida juzgando, podemos usar las redes sociales para juzgar las mismas iglesias y los mismos ministerios, incluso para justificarnos nosotros mismos acerca de por qué no creo o por qué no voy a la iglesia o por qué no creo en Dios, porque pues hay historia, porque la iglesia siempre ha hecho esto, la iglesia es la causante de las guerras, la iglesia es la causante de la hambruna, la iglesia es la causante de la persecución, de la intolerancia, en fin, podríamos decir que la iglesia cristiana es aquella que ha cometido muchas atrocidades y entonces poder decir, sí, tienen razón todos ellos y está la iglesia, estamos mal. No deberíamos de ser llamados iglesia ni deberíamos de ser llamados seguidores de Cristo, porque lo estamos haciendo mal. Podríamos pretender creernos este discurso donde la iglesia está mal, pero no es así, la iglesia no está mal. Hay pequeños focos, pequeñas personas, pequeños grupos o grandes grupos, como lo quieras ver. Pero si hablamos de una iglesia de 100,000, cuando en el mundo hay algo así, si no me equivoco, algo así como 40 millones de creyentes, y dentro de esa iglesia de Cristo de 40 millones de creyentes en el mundo, no sé si me estoy quedando corto o me estoy yendo muy arriba, pero según me recuerdo yo, éramos algo así como 44 millones de cristianos en el mundo. Este, pero en el mundo somos 8,000 millones de personas. Y de esas 8,000 millones de personas, 44 millones son cristianos. Y de esos 44 millones, una iglesia, por muy grande que sea, de 100,000 miembros, no es nada. Es decir, no es toda la iglesia, no son todos los cristianos, no son todas las iglesias. Entonces, estas generalidades que se hacen es un, es una manera equivocada de juzgar a la iglesia de Cristo, que para empezar, no debería de preocuparnos en ser juzgados. Ya lo expliqué, ya lo dije, el Señor dijo, bienaventurados son cuando ustedes sean juzgados por mi causa, pero que los juzguen injustamente, o que los difamen, o que mientan. Entonces, estaremos haciendo bien las cosas. El problema está en que nos hemos vuelto los jueces y verdugos de la propia iglesia. La misma iglesia cristiana se ha vuelto jueces y verdugos. Conozco muchos hermanos cristianos y muchos de ellos están viendo este video o verán este video, que se han alejado de la iglesia porque salieron decepcionados, porque fueron heridos, porque fueron lastimados, porque no era lo que esperaban, porque no recibieron el milagro que querían, porque cuando llegaron lo primero que se les pidió antes que pedirles su nombre fue pedirles su diezmo y se sintieron ofendidos por ello, porque ¿cómo es posible que primero piensen en el dinero, no? Y se fueron de sus iglesias y salieron de sus iglesias y se fueron ofendidos aun cuando querían y necesitaban de Dios en sus vidas. Y eso ha pasado en todo el mundo.
Ha sucedido mucho en todo el mundo. Y hay gente que ve este video, que verá este video, que está decepcionada de su propia iglesia y que no saben qué hacer porque su corazón late por saber las cosas de Dios, por buscar de Dios, por acercarse a Dios y no encuentran la manera de cómo hacerlo. Y no quieren meterse en una iglesia porque no quieren volver a salir decepcionados o no quieren salir defraudados de una iglesia a la que pudieran congregarse. Y entonces el tema se ha vuelto entre la lucha entre sí buscar de Dios, sí querer de Dios, pero no quiero ir a meterme en una iglesia. ¿Por qué está pasando esto? Este fenómeno está sucediendo en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo, principalmente en los países anglosajones, los países de primer mundo, donde la ciencia, la modernidad, el progresismo están tomando banderas que se vuelven justas para las personas y creen que esa justicia es la que deberían de buscar y ya no están recurriendo a la justicia de la iglesia, ya no creen en la justicia de la iglesia, porque han salido decepcionados, porque han sido heridos, porque han sido lastimados. ¿Qué hacemos entonces? La iglesia, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y decimos, ay, ni modo, pues qué pena, se van a perder. Y pues ya ni modo, pues nosotros hacemos lo que nos toca, nos seguimos encerrando en nuestras cuatro paredes y seguimos ahí refugiados y el que se quiera salvar, pues que venga al arca, porque el Señor va a cerrar la puerta y si no se meten al arca a tiempo se van a perder. Y mucha gente dentro de la iglesia de Cristo piensa de esta manera. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Qué deberíamos de pensar? Primero, lo primerito que deberíamos de saber es que necesitamos discernimiento. Tú y yo, Iglesia de Cristo, por favor escucha esto. Hermano, hermana, lo que necesitas es discernimiento. Poder discernir qué está bien y qué está mal. Eso es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dependen de su pastor, y lo digo sin vanagloriarme, al contrario, con temor de Dios lo digo. Mucha iglesia depende de su pastor para que su pastor le diga qué sí y qué no debe de hacer. Es decir, de qué manera vestir, de qué manera hablar. El pastor necesita desde el frente gritar y regañar a la iglesia para que la iglesia sepa cómo debe de vivir. Si debe de trabajar en tal lugar o no debe de trabajar en tal lugar. Si debe de ofrendar o no, si debe de diezmar o no, si tiene que vestirse o no. Y entonces, como estamos esperando que nos digan qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de vivir, resulta que caemos en la engañosa trampa de escuchar lo que nos conviene. La misma palabra de Dios nos dice que vendrían tiempos en que la gente tendría comezón de oír, es decir, queremos oír, pero lo que queremos oír es lo que nos conviene. Por eso necesitamos discernimiento, para que no solamente te dejes llevar por lo que dicen desde la iglesia, para que no solamente te dejes llevar por lo que estás oyendo desde la iglesia, desde tu pastor, porque el pastor, los pastores, todos los pastores, tenemos la responsabilidad de cuidar que la enseñanza que damos y que la palabra que predicamos sea palabra que está apegada a la Biblia, que tiene un contexto bíblico, que tiene un enfoque bíblico y un mensaje cristocéntrico, es decir, Cristo es el centro del mensaje. Podemos añadirle anécdotas, podemos añadirle historias, podemos añadirle, no sé, alguna forma de enseñar. A lo mejor mi forma de enseñar es más cómica o es más seria, es más estricta, no lo sé. Pero el mensaje tiene que ser cristocéntrico. El centro del mensaje es Jesús. Y eso debería de ser lo que enseñamos en las iglesias. Yo sé que hay corrientes cristianas que dicen que solamente la escritura se debería de predicar. Pero si yo soy mensajero y el mensaje que tengo es algo que el Señor dicta a mi corazón, cuando yo lo expongo, por supuesto que ese mensaje lleva gran parte de mí. Entonces, apegarme solo a la escritura para poder compartir un mensaje se vuelve complejo. Le decía hace unas semanas atrás a uno de mis hijos, le digo, cuando uno enseña es bien difícil porque gran parte de nuestra experiencia es la que compartimos y es la que hablamos. Llevo ahorita casi 30 minutos predicando, hablando, enseñando algo y no he leído ningún versículo bíblico. Y alguien que escuche eso de mí en 30 minutos que no he leído, no te he dado una cita bíblica, aunque he hablado de la Biblia y he expuesto la palabra en algunos pasajes que te he citado, pero no te he dado una cita, algunos ya se ofenderían, decían, este hermano es pura anécdota, es puro choro, es puro cuento y no cita la Biblia, el hermano está perdido, está enseñando blasfemias. Porque tenemos cierta manera de pensar, tenemos cierto aprendizaje, cierta construcción mental de nuestra manera de aprender y de nuestra manera de enseñar. Pero lo que es indiscutible es que todos los pastores somos responsables de lo que enseñamos.
Y hay mucha parte de la iglesia que está esperando que desde el frente, que desde el púlpito, que desde el altar, desde el micrófono, desde la cámara en este caso, se les diga cómo deben de vivir, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, de qué deben de practicar. Hermano, esto es pecado, cuidado, no te metas ahí, hermano, no veas este tipo de películas, no veas este tipo de series, no escuches este tipo de música, no te vistas de esta manera. Mucha iglesia de Cristo está esperando que se le diga cómo debe de vivir. Y está esperando que se le diga porque no tiene ganas, no tiene ánimo, no tiene deseo o no se le ha enseñado de tener discernimiento. Y no tienen discernimiento, y como no tienen discernimiento, no pueden decidir personalmente, de manera personal, que sí y que no. Anteriormente el ser humano tenía lo que se llama conciencia. En el libro de Romanos, capítulo 1 y 2, habla el apóstol Pablo de la manera en cómo fue el hombre constituyéndose, primero por la conciencia, después por la ley y ahora por la gracia. Y la ley estaba ahí para mostrarnos que sí, que no deberíamos de hacer. Pero antes de la ley, como ahora muchos cristianos quisiéramos que se nos dictara la ley y se nos dijera, esto está prohibido, esto está permitido. Pero antes de la ley teníamos algo que se llamaba conciencia. Y la conciencia nos permitía decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Incluso el mismo apóstol Pablo dice que para los que no conocían la ley, pero entendían la conciencia era como ley para sí mismos. Es decir, podríamos discernir qué estaba bien y qué estaba mal delante de Dios por el hecho de la conciencia. El ejemplo está Caín y Abel. Ellos no tenían la ley y los dos procedieron de maneras diferentes y uno fue alabado y el otro no fue alabado. Y Dios le dijo a Abel que su ofrenda era maravillosa y a Caín le dijo que su ofrenda no era agradable para él y Caín se enoja porque no recibió la ofrenda del Señor y Dios le confronta y le dice, si hicieras lo bueno, no estarías enojado. Y no le estaba dando una ley, no había una ley de por medio, solamente Dios estaba hablándole a Caín desde la conciencia, diciéndole, haz lo correcto. Y sin embargo, Caín, en lugar de seguir lo que la conciencia le estaba dictando, él cauterizó la voz de la conciencia, no hizo caso a la voz de la conciencia e hizo algo más malo todavía, que fue matar a su hermano. Entonces el problema hoy en día no está en si conoces la ley o no, si sabes de la ley o no, si conoces los mandamientos de Dios o no. El problema es que no estamos teniendo discernimiento y no podemos discernir lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Ahora vuelvo a con lo que empecé. Todo esto te lo pongo en un contexto para poder concluir en algo. La falta de discernimiento nos está llevando a explorar en redes sociales, a través de Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, todas las redes sociales que existen y las que existirán, que son muchas ya. Lo que estamos haciendo la iglesia es buscar a alguien que nos diga lo que queremos oír. Y entonces, si alguna vez yo escuché a un predicador que no me gustó cómo predicaba, entonces, y de repente me encuentro a otro predicador que juzga a aquel predicador que escuché y no me gustó, y oigo que este también lo juzga, entonces me identifico y digo, este pastor piensa igual que yo, porque juzgó a aquel que no me gustaba. Y entonces empiezo a escuchar a este que juzgó a aquel. ¿Por qué? Porque me identifico. Empiezo a tomar identidad, empiezo a tener comezón por oír lo que él dice que me agrada que dice. Y lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia tú puedes oír a tu pastor, puedes escuchar a este pastor que está hablando y lo que diga a lo mejor te gusta o a lo mejor no te gusta. Y si no te gusta, dirán, no, ese pastor no me gusta, le da mucha vuelta al asunto, no se enfoca en la Biblia, habla de cosas raras, es muy permisivo, es muy legalista, en fin, de acuerdo a tu percepción será lo que tú oigas. Pero queremos escuchar lo que nos gusta oír y lo que nos hemos olvidado de tener es discernimiento. La Biblia nos habla de que seamos maduros en nuestra manera de pensar y niños en cuanto a la malicia. Pero nos quedamos como niños en cuanto a todo, ni en cuanto a la malicia, en cuanto al discernimiento y el crecimiento espiritual y a todo lo que debería de crecer en nosotros lo tenemos apagado porque estamos esperando que el pastor nos diga, brinca, y entonces brincamos, y entonces el pastor te diga, corre, y entonces corremos, y entonces el pastor diga, levanta la mano, y levantas la mano, y oras, y entonces y no tenemos discernimiento. Por supuesto que no estoy hablando que seamos una iglesia desordenada, que el cuerpo de Cristo tiene que hacer lo que se le da gana porque ya tiene la madurez suficiente para decidir cuándo brinca y cuándo no. No estoy hablando de eso. Eso es precisamente lo que quiero dejar claro. Ese es el discernimiento que tenemos que entender.
o que tenemos que tener, perdón, para poder discernir cuando una enseñanza, ¿de qué nos está hablando de fondo? ¿Cuál es el fondo de esa enseñanza? ¿Cuál es la razón de eso que estoy escuchando, que Dios me está hablando y hacia dónde Dios me quiere llevar? Porque cuando un predicador habla, y habla de parte de Dios, cuando alguien está enseñando la Biblia, lo que estamos buscando es edificar al cuerpo de Cristo. Yo no podría decir que todos los pastores pensamos igual y que todos los pastores tenemos las mismas intenciones. No podría opinar de los demás pastores. He escuchado a pastores que cuando los escucho digo, ah, caray, eso no, eso como que no es muy bíblico. Pero no le estoy criticando y mandando un mensaje al pastor. Pastor, usted blasfema porque eso que enseñó es antibíblico y usted es hijo del diablo porque enseña cosas del diablo. No, oro por ese pastor, oro por ese predicador, oro por ese hermano que está transmitiendo y que está mandando un mensaje y oro por él porque necesita a alguien que esté orando por él. No, hay muchos pastores que están solos, abandonados, nadie está orando por ellos. Nadie está intercediendo por ellos, nadie está pidiendo al Señor para que Dios les dé sabiduría, para que Dios cubra sus necesidades, para que prospere su economía. Y ahí andan los pastores corriendo en 1000 trabajos, en 10,000 trabajos para cubrir sus necesidades, porque no hay provisión. Y como no hay provisión, entonces apenas les quedan 2 horas, 1 hora, media hora para preparar un mensaje y dar una enseñanza que se sale de las manos o que se equivoca uno con facilidad o comete unos errores de textos bíblicos o de personajes bíblicos y uno pudiera decir, mientras que otro pastor no comete ningún error y su mensaje es lúcido y tiene tiempo el pastor de practicarlo 10 veces frente al espejo o con audiencia, o con la familia, y ya que lo tiene bien dominado, llega el domingo y suelta un mensaje súper madurado y espléndido y la gente dice, wow, qué predicador. Sí, porque tiene la provisión y se dedica de tiempo completo a la iglesia y tiene la economía suficiente para invertir el tiempo que necesita en el ministerio, mientras que hay pastores que siguen corriendo por cubrir sus necesidades. Entonces no hay gente que esté orando por ellos. Y cuando nosotros juzgamos a los predicadores, decimos, este predicador es perverso, este predicador es del diablo. No, lo que deberíamos de enseñar, en lugar de invertir tiempo en juzgar a un pastor, lo que deberíamos de enseñar como predicadores es enseñar discernimiento. Iglesia, ten discernimiento. Ten discernimiento para escuchar un mensaje y decir, ok, de esto que dijo el pastor, esto me queda, esto estoy de acuerdo, esto me enseña, esto tiene que ver con la Biblia, esto me hace crecer espiritualmente, me acerca a Dios, me fortalece en el Señor y necesito esta palabra en mi vida para mejorar mi vida. Y eso es lo que deberíamos de hacer los predicadores para que la iglesia pueda discernir. Habrá tiempo, y esto no lo digo yo, lo dice el Señor, habrá tiempo o vendrán los días en que ya no habrá predicadores, que nos van a cancelar las redes sociales, que nos van a sacar a los cristianos de las redes sociales y no va a haber manera, vamos a tener que recurrir como en los tiempos de la iglesia primitiva a escribir cartas y mandarlas con algún misionero que viaje al otro lado de la frontera para llevar las cartas y tardarás, no sé, 3 meses, 4 meses en recibir la siguiente carta de tu pastor porque no te va a llegar la información al instante como ahora te está llegando. Por eso necesitamos tener discernimiento, estar preparados para los tiempos que vienen. No sé si nos vaya a tocar a nosotros vivir esos tiempos o el Señor venga por nosotros y nos levante antes. Eso no te lo puedo asegurar. Hay teólogos que ponen fechas, tiempos y estipulan más o menos lo que está por suceder. Yo no me atrevería a hacer eso, pero sí quiero ocuparme en desafiar tu corazón, desafiar tu mente, desafiar tu espíritu a buscar la capacidad de discernir y poder entender que cuando tengas que tomar una decisión fuerte, una decisión urgente, una decisión imperante en tu vida, puedas discernir, ok, tengo que hacerlo de esta manera, el Señor me enseña esto en su palabra, esto es lo que he aprendido, esto es lo que el Espíritu le habla a mi espíritu y entonces puedo decidir sí o no para que no cometamos los errores que venimos cometiendo cíclicamente y repetidamente en nuestras vidas porque nos seguimos equivocando. Así es que necesitamos discernimiento. ¿Qué hacemos mientras logramos ese discernimiento? ¿Qué hacemos mientras oímos a predicadores que juzgan a otros predicadores? ¿Qué hacemos cuando oímos predicadores que se equivocan y que cometen errores doctrinales, incluso llegan a enseñar cosas erróneas que no tienen nada que ver con la Biblia? De repente se ponen modas, que la escoba, que el saco, que el agua, que el aceite, que el zapato, que cuanta cosa te puedas imaginar que se ponen de moda, que surgen dentro de la iglesia y
y de repente la iglesia se emociona y dice, sí, sí, eso es de Dios, y no saben discernir, o juzgan las cosas que ven y se abstienen de participar de algo importante que el Señor está convocando porque tienen temor de involucrarse en algo que es equivocado. Hay gente que no se quiere involucrar en una iglesia, hay gente que no se quiere comprometer a una iglesia porque dicen o piensan, ¿y qué tal que si esa iglesia no está bien? ¿O qué tal que esa iglesia no es de Dios? Incluso hay hermanos que se van de sus propias iglesias porque tienen miedo a seguir asistiendo, seguir permaneciendo, porque no saben si es Dios el que está ahí o no, porque no la alcanzan a discernir. Y necesitamos ese discernimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, el consejo de parte de Dios para saber qué hacer en cada circunstancia, en cada situación, porque cada uno de nosotros vivimos situaciones y circunstancias diferentes. Somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, estamos distribuidos en el mundo, pero cada uno vivimos circunstancias diferentes, desde nuestra familia, desde nuestro trabajo, desde nuestra propia salud. No es lo mismo, yo no le puedo poner a un hermano que tiene problemas estomacales o problemas de salud y decir, hermano, vamos a ayunar 40 días y 40 noches y pan bachina al que se raje. Si el hermano no puede, si la hermana tiene problemas de salud, si su mismo trabajo no se lo permite estar en ayuno 40 días y 40 noches, ¿cómo le voy a poner una carga a alguien que no puede llevar esa carga? O convocar los hermanos porque siento del Espíritu que nos vamos a levantar este próximo mes de abril, todos a las 4 de la mañana. Y hay de aquel que no se pare a las 4 de la mañana a orar conmigo, porque yo voy a estar transmitiendo en vivo la oración a las 4 de la mañana. Y si tú no te levantas y no estás conectado a las 4 de la mañana, te va a caer la maldición de la gitana. No podemos poner cargas, no podemos establecer cargas sobre los hermanos, sobre las hermanas, sobre el cuerpo de Cristo, porque cada circunstancia es distinta. Tu horario de trabajo, el lugar donde estás, si tienes una oportunidad de hacerlo, porque si no lo haces, entonces estás cayendo en condenación. Una condenación que yo pongo como pastor, una condenación que yo pongo como ministro, no te la está poniendo el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos discernimiento, porque también hay quienes creen que son muy espirituales, que tienen mucho discernimiento y cometen graves errores de no participar de un llamado de parte de Dios, de no dar, a ofrendar o diezmar en el Señor porque dicen, no, yo ya soy muy espiritual, yo ya aprendí que el diezmo es del Antiguo Testamento y ya no debo de darlo en el Nuevo Testamento, o la ofrenda ya no debo de darla porque si el Señor llamó a ese pastor para ser ministro, pues que el Señor lo mantenga. Y nos falta discernimiento, de verdad nos falta discernimiento, entender todos los principios, entender los fundamentos escriturales que nos permitan a nosotros poder discernir que sí, que no, de qué cosas participo y de qué cosas no participo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, hasta dónde me involucro y hasta dónde puedo decir esto no, porque también debemos de saber decir no. Y eso es lo que nos hace falta. Entonces, en lugar de perder el tiempo en juzgar a medio mundo y en juzgar a todos los cristianos, porque hay gente que juzga, todos los cristianos son hipócritas, la iglesia cristiana es hipócrita, y suben videos como este que les platicaba, y cosas más, o cosas peores, o malos testimonios, o errores de pastores, porque los pastores también se equivocan y son seres humanos y cometen pecado y ahí están haciendo leña del árbol caído. Recién acabo de ver una serie de difamaciones a uno de los pastores que de repente yo escucho como maestros de la palabra, que me parecen sus enseñanzas muy claras, y de repente surgió una ola de críticas contra este pastor porque es muy conocido, porque tiene muchos seguidores, porque tiene canales de YouTube y sale en televisión, y entonces ya empezaron a juzgarlo y a señalarlo, y a otro pastor mexicano que también lo empezaron a señalar, y ves todo eso en redes sociales y dices, está mal, los cristianos están mal, y nosotros mismos lo estamos provocando. Así es que yo estoy convencido, lo dije desde hace muchos años, yo creo que unos 10 años atrás, recién habíamos empezado como iglesia, tenemos pocos años de estar funcionando como iglesia, y el Señor me dio una palabra que hasta el día de hoy sostengo. El Señor está limpiando su iglesia. Definitivamente. Estos años han sido en los que Dios ha ido depurando su iglesia, ha ido apartando a los que son suyos, estableciendo los términos en los que la iglesia va a funcionar, preparando la iglesia para lo que está por venir. Todavía no estamos viendo lo último. Yo creo que no tardaremos mucho en empezar a verlo. En algunos lugares ya está sucediendo, y me refiero a avivamientos, al despertar de la iglesia, al crecimiento de la iglesia, al evangelismo, a todo lo que Dios
Está... ay, por aquí me mandaron un mensaje, me llamó la atención. ¿Qué doctrina profesa? ¿Qué denominación son? ¿Qué Biblia leen? Eh, ¿Leemos la Biblia? Si quieres saber qué Biblia leo, pues leo esta que tengo a la mano o la que tenga a la mano. No tengo problema en leer una Biblia. Por ejemplo, he leído la Biblia latinoamericana. Si te pudiera mostrar la pantalla de la computadora que tengo aquí enfrente de mí, te podría mostrar que tengo al menos 60 versiones distintas de la Biblia en electrónico. Ah, ¿Qué doctrina profeso? La de creer en Cristo. Eso es lo que profesamos. Creemos en Cristo. Creemos en la Biblia como máxima autoridad. ¿Qué dominación somos? Híjole, esa sí te la debo, porque nosotros como iglesia no tenemos una denominación específica. Si nos quieren llamar de algún modo, somos cristianos. Si le queremos poner apellido al cristianismo, somos cristianos evangélicos. Eh, pero así, si quieres, si somos bautistas, metodistas, adventistas, luteranos o cualquier otro tipo de cristiano. No, la verdad es que soy el pastor de la iglesia. Nosotros iniciamos la iglesia, mi familia y yo, en la sala de la casa, y ahí empezamos a crecer. Este, y nunca en estos años que llevamos de ministerio, nunca le hemos puesto una denominación a nuestra iglesia. No. Creemos en la palabra y ella es la que nos guía. Es nuestra máxima autoridad de enseñanza. Espero haber respondido tu pregunta, Martínez Cruz. Gracias por preguntar. ¿Cristo es el centro de nuestra fe? Sí, es el centro de nuestra fe. Y esta pregunta ya me sacó de lo que estaba explicando. Significa que tengo que darle vuelta a la página. A Lucas capítulo 19, para que no se quede usted con la idea de que no leemos la Biblia en estas enseñanzas. Sí, sí leemos la Biblia, es el centro de nuestra enseñanza y es lo que predicamos hoy. Ah, y cuando llegó, versículo Lucas capítulo 19, versículo 41, dice la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que está para tu paz, más ahora está encubierto a tus ojos. Perdón, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es una palabra que el Señor, esta enseñanza, del Señor Jesús, estas palabras del Señor Jesús que describe el apóstol Lucas, hablan precisamente del momento en que el Señor Jesús ya está entrando a Jerusalén, la ve Jerusalén y le conmueve Jerusalén. No solamente porque no entendían quién era el que estaba entrando, ya lo habían recibido, hicieron lo de las ramas, poniéndolos en su entrada, él montado en un burrito, en un pollino, dice la Biblia, y él entrando a Jerusalén y la gente poniendo las palmas, y entonces al poner las palmas, la gente adoraba al Señor Jesús. Esto ya había sucedido, el Señor ahora está mirando a Jerusalén, y cuando mira a Jerusalén le conmueve su corazón, porque resulta que no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Se habían emocionado por aquello que les platicaba el domingo. No sé si escuchaste el mensaje del domingo, te recomiendo que lo escuches. Pero uh, ahora Jesús, que ve la ciudad de Jerusalén, se conmueve y le conmueve al ver que esta ciudad solamente se emocionó por esa entrada maravillosa que Jesús tuvo en Jerusalén, pero se estaban perdiendo de algo más importante que solamente la entrada de Jesús. Era la oportunidad, el llamado de Dios al arrepentimiento, a encontrarse nuevamente con su Creador, con su Dios, de aquel que se habían apartado, de aquel que sus corazones se habían enfriado y que habían descuidado mucho esa relación que tenían con el Señor. Así es que definitivamente cuando Jesús observa y mira todo esto que está sucediendo en Jerusalén, la falta de discernimiento, la falta de entender lo que estaba pasando, Jesús se conmueve. Yo no sé si hoy mismo nuestro Señor Jesús está conmovido por cómo somos como iglesia, por cómo estamos viviendo como iglesia, que no estamos entendiendo lo que está pasando. Nos hace falta discernimiento. Y seguramente el Señor está conmovido porque estamos tan enfocados y tan ocupados en tratar de convencernos a nosotros mismos
que lo que estamos practicando y lo que estamos creyendo es lo mejor que pudiera existir en el mundo, es lo mejor que pudiera pasar en el mundo, que somos los únicos que tenemos la verdad absoluta, que somos los únicos que estamos bien y que no nos equivocamos nunca y que lo que hacemos y profesamos es lo único que existe y no existen más. Así es que cuando pensamos de esa manera, yo creo que el Señor Jesús se conmueve y dice, wow, te estás perdiendo la oportunidad de entender lo que está pasando. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que estoy preparando para la iglesia? Y nos perdemos de esta gran oportunidad. Definitivamente creo que el Señor viene limpiando su iglesia desde hace años. Y cuando hablo de limpiar la iglesia, no estoy hablando de que discrimine el Señor. La Biblia dice que Él no hace excepción de personas, que todos aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado, Él los recibe. Pero rechaza a los soberbios, rechaza a aquellos que creen con superioridad o que se creen con la capacidad de señalar tú sí, tú no, tú entras, tú no entras, tú sí pasas, tú no pasas, tú estás bien, tú estás mal. Esos que se creen con la superioridad del Señor los mira y dice, eh, me conmueve que no te des cuenta que lo que está pasando ahora es más grande que tú, es más grande que tu soberbia, es más grande que tu entendimiento. Y lo que está pasando ahora es que la iglesia está enfrascada, estamos metidos en poder determinar los que estamos bien de los que estamos mal. Los que hacemos lo correcto y los que hacen lo incorrecto. Y nos perdemos la oportunidad de conocer al Señor cara a cara, poder recibirlo y poder experimentar aquello que Él tiene reservado para nosotros. Un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de plenitud, de un crecimiento que pudiera darle a nuestro espíritu, pero que nosotros nos perdemos por estar enfocados religiosamente en lo que nosotros creemos y no tenemos discernimiento para ver lo que el Señor está haciendo. Esta conmoción, esta emoción que siente el Señor Jesús por Jerusalén, le hace expresar lo que está diciendo. Le dice, porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Es decir, no sé si le ha pasado o no sé si se ha dado cuenta que no solamente te encuentras con una oposición, esta oposición de la que hablaba el Señor Jesús, que está enfrentando el reino de Dios, no solamente te encuentras con una oposición, sino que también te encuentras con una opresión, te sientes oprimido. Hay muchas cosas que están pasando. Ya no solamente es una oposición que te impide avanzar, sino también es ahora una opresión. Todo está contra ti y las cosas no te resultan. Parece que tratas de salir y te esfuerzas, pero nomás no te alcanzan las capacidades o las fuerzas. Pareciera que todo está en contra. Y esa opresión son enemigos que están tratando de tener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y el Señor le dice a los religiosos, a Jerusalén, lo piensa para sí, no se los dice públicamente, lo piensa para sí, nos lo comparte Lucas y nos hace saber este sentimiento de Jesús al decir, al expresarse de Jerusalén, que se estaban perdiendo la oportunidad de entender el tiempo de lo que estaba por suceder. A la iglesia le está pasando lo mismo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo le está pasando lo mismo. Estamos tan entretenidos con todo el entorno, esta gran discusión que hay entre los que están correctos y los que son incorrectos, que nos estamos perdiendo del tiempo, de lo que el Señor quiere hacer. No estamos alcanzando a ver todo lo que Dios puede hacer. Y para empezar, algo que nos estamos perdiendo la oportunidad de experimentar es esto que el Señor está haciendo, que es limpiar su iglesia. Queremos nosotros limpiar la iglesia. Nosotros queremos ser aquellos que dicen, tú sí, tú no, tú estás bien, tú estás mal. Esto es verdadero, esto no es verdadero, esto es cierto, esto no es cierto, esto que lees está mal, esto que predicas está mal, y perdamos el tiempo en esto, en lugar de entender lo que el Señor está haciendo. Ahora bien, no significa que no seamos sabios o que no tengamos conocimiento. Oro al Señor, pido a Dios que aquellos que creen y escuchan nuestras enseñanzas busquen el conocimiento, que no se conformen solamente con lo que escuchan aquí, lo que les decía al principio. Estamos esperando que el pastor nos diga para seguir avanzando. Y no está mal que el pastor nos guíe, no está mal que el pastor sea un líder, no está mal que alguien vaya al frente de nosotros y nos vaya marcando una ruta. No, no está mal. El Señor instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4.
versículo 11 en adelante, y lo hizo para equipar a los santos. Así es que todos los ministerios que funcionan dentro de la iglesia están para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entonces el Señor está equipando a través de los ministerios. Así es que no está mal que existan pastores, no está mal que haya ministros, que haya ministerios dentro de la iglesia que equipen al cuerpo de Cristo para seguir avanzando. Eso no está mal. Tiene que existir, tiene que haber alguien que nos esté coordinando, que nos esté mostrando lo que Dios está hablando. Pero nosotros deberíamos de tener un anhelo en nuestro corazón de seguir aprendiendo, de buscar el conocimiento, de aprender de manera que podamos ver, podamos tener la madurez y podamos tener la capacidad de discernir lo que Dios está hablando a la iglesia, cuál es el tiempo que estamos viviendo. Y insisto en esto, el Señor es el que está limpiando. Nos damos a la tarea de querer limpiar. Nosotros, ¿no? Los que somos súper sabios, los que somos súper entendidos, los que somos súper ungidos, los que tenemos mucho conocimiento, los que sabemos de todo. Y entonces nosotros que sabemos de todo, queremos limpiar la iglesia y decirle a la iglesia, esto está mal, esto está bien, esto sigue aquí, sigue allá, y esto tú eres el que entra, tú no entras, tú vives, tú no vives, tú estás en el Señor, tú no estás en el Señor. Porque creemos que nosotros podemos hacerlo. No sé en qué momento nos creímos el cuento, la historia de que nosotros podíamos hacerlo. Incluso citamos la Biblia, ¿no? Citamos la Biblia poniendo pasajes donde nosotros que tenemos que juzgar justamente, que tenemos que ser jueces y juzgar la palabra, y juzgar a aquel que enseña, y juzgar las profecías. Y entonces, sí, podemos juzgarlo. Sí, claro, podemos juzgarlo para no caer en el engaño. Es decir, juzga con discernimiento para que no seas engañado. Juzga con discernimiento para que no te sea tomado el pelo. Juzga con discernimiento para poder comprender lo que estás aprendiendo y lo que estás conociendo en el Señor. Juzga, pesa la palabra, escudriñalo todo, decía Pablo. Escudriñalo todo. Ve cada palabra, ve cada enseñanza, confróntalo con la palabra de Dios, lee la Biblia, lee una versión, lee otra, lee lo que te permita crecer espiritualmente y pide al Señor que sea Él el que te dé la capacidad de discernir. Hoy nos hemos vuelto nosotros los jueces y los verdugos de la iglesia. Y me encanta cómo lo dice, si puedes leer el versículo siguiente, el 45, pero me gustaría que leyéramos mejor este mismo pasaje, pero en Mateo, acerca de cuando Jesús entra entra al templo y ve todo lo que está sucediendo en el templo y lo que conocemos cuando Jesús limpia el templo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21. En un momento estaré leyendo sus mensajes. Denme unos minutos, ya estoy por terminar. Dice Mateo 21, capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, es decir, después de lo que acabamos de leer, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oyes lo que estos dicen, perdón. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Entró a Jerusalén, sucede todo lo que sucede y Jesús se regresa a Betania. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno, que Jesús limpia el templo. ¿De qué lo limpia? Lo limpia de los cambistas, de los ladrones, de aquellos que usaban la fe y lucraban con ella. Es decir, la gente venía al templo a ofrecer ofrendas y resulta que ahí había gente que se dedicaba a vender las ofrendas, a vender los animales y a cambiar la moneda porque tenía que ser en monedas locales.
Y entonces gente venía de fuera, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaban dispersos por todas las regiones. Y entonces de las regiones donde venían, pues había sus propias monedas. Y ellos traían monedas a la ciudad de Jerusalén que necesitaban ser cambiadas. Y ellos las cambiaban. Pero no las cambiaban legítimamente, eran usureros, eran tramposos, eran ladrones y ponían el valor de esa moneda al costo que ellos querían. Y entonces la gente era estafada, era robada por estas personas. Eso es lo que Jesús observa y dice, ellos están robando, están quitando a la gente, son ladrones. Ahora, el problema no era con estos que estaban robando, el problema es que lo habían permitido los de la casa. Los del templo, los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces, permitieron que hubiera y que existieran estos cambistas en el patio de la iglesia, en el patio del templo. Esto fue lo que le molestó al Señor, porque la gente, en lugar de venir a buscar, imagínese ahora, hacen un viaje largo, imagínese esto, alguien viene desde su casa a hacer un viaje largo, no puede traerse la ofrenda desde su casa porque el animal se le puede morir en el desierto o puede escaparse en el desierto y pues, ¿cómo alimentas ese animal en el desierto? Un viaje largo, así es que hace plan y dice, ok, me voy sin la ofrenda desde mi casa, pero sé que allá en Jerusalén alguien podría venderme algún animal para ofrecer en sacrificio al Señor y buscar la reconciliación con Dios a través de esa ofrenda. Y resulta que hacen el viaje, hacen un plan, traen una cierta cantidad para hacer este viaje, para comprar la ofrenda, porque ahora la tienen que comprar. Y resulta que cuando llegan, lo que traen son atracados, porque algo que pudiera costarles un cierto precio, ahora lo van a encontrar un precio muy, muy elevado por causa de los cambistas, por causa de aquellos que hacían negocio ahí en el templo, para que estas personas buscaran al Señor. La gente ya hizo un viaje largo por buscar al Señor. La gente ya recorrió camino, desierto, bosques, ríos, lo que sea que haya tenido, mares, lo que sea que haya tenido que recorrer para llegar al templo y ofrecerle una ofrenda agradable al Señor, para entrar en comunión con Dios, para acercarse en oración a Dios. Y resulta que con lo que se encuentra es con un ladrón que lo estafa, que le roba, que le da una ofrenda ahí mal hechota, mal cuidada, lo que había, lo que quedaba, y eso es lo que este hombre ahora le tiene que presentar al Señor. No solamente está molesto por la trampa que le hicieron, no solamente se siente robado, sino que se siente decepcionado porque el negocio está sucediendo dentro del templo. Está decepcionado de esa religión, está decepcionado de ese lugar. Y ahora se acerca a Dios no con un corazón buscando la reconciliación, buscando la paz, buscando este encuentro con Dios, sino ahora se siente decepcionado quizás hasta de Dios porque lo permite. Y eso está aconteciendo hoy en día. Nos ponemos a poner barreras, nos ocupamos de poner barreras para que la gente no se acerque a Dios. Y el Señor limpia el templo, limpia la casa y saca estas trampas que están sucediendo, este engaño que está sucediendo dentro de la iglesia, lo saca, los limpia. Y a eso me refiero cuando Dios está limpiando, a lo que digo cuando Dios está limpiando la iglesia. En estos últimos años, yo creo que Dios está limpiando la iglesia. Y está haciendo visible aquello que a Dios no le agrada, aquello que impide que la gente se acerque a Él. Todas las barreras que estamos poniendo, todos los obstáculos que estamos poniendo para que la gente ah, busque a Dios, nosotros lo estamos ah, obstaculizando, nos estamos oponiendo a que la gente busque. Y ponemos barreras, ponemos requisitos. Y a veces los requisitos van subiendo de nivel y cada vez se vuelve más inalcanzable para las personas el poder buscar a Dios. Yo creo que Dios está limpiando la iglesia de eso. Dios está quitando los obstáculos que impiden que la gente le busque. Yo creo que Dios está confrontando los corazones para hacerle saber a la gente con discernimiento, a través del discernimiento, lo que está bien de lo que está mal. Yo creo que el Señor está cambiando y transformando el mensaje de aquellos que enseñamos. Y lo está transformando no para hacerlo más atractivo, quizás hasta parezca más aburrido, más áspero, menos agradable, pero está dando el mensaje más claro acerca de lo que a Él importa, lo que Él está esperando de nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Lo que está esperando que hagamos con la gente que quiere buscar a Dios. ¿Qué le estamos haciendo? ¿Le estamos abriendo la puerta o se la estamos cerrando? ¿Estamos condicionando la búsqueda de Dios o estamos permitiendo que la gente se acerque?
Dejemos que sea el Espíritu Santo el que dé convicción. Dejemos que el Espíritu Santo dé redarguya a los corazones y confirme los corazones acerca de cómo buscar a Dios. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que traiga la certeza a los corazones para tener fe, para buscar a Dios, para acercarse a Dios con corazón sincero. Y permitamos que eso pase. Entonces yo creo que Dios está provocando dentro de la iglesia que se empiece a elevar una adoración a Cristo, una adoración a Dios acerca de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo el Señor. Milagros, señales, prodigios, respuestas a nuestras oraciones, un mensaje claro, un acercamiento, un amor de entrega hacia Dios y por supuesto esta alabanza que nace genuinamente en el corazón porque sabemos, porque vemos lo que el Señor está haciendo. Por supuesto que habrá otro tipo de limpieza y limpieza será con estos religiosos que le dicen a Jesús, cállalos porque no oyes lo que están diciendo, están mal, están equivocados. ¿Cómo permites que te alaben? ¿Cómo permites que te adoren? ¿Cómo permites que ellos te digan, hosana al Hijo de David? No lo permitas, están blasfemando y tú se los permites. Y el Señor le dice, ¿que no saben lo que está escrito? ¿No pueden discernir lo que está escrito? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mientras nosotros estamos preocupados por cómo se está adorando al Señor, mientras nosotros estamos afanados porque se hagan las cosas como nosotros queremos, el Señor dice, yo quiero que me alaben. Se lo dijo a la mujer samaritana. Le dijo, vienen los días, vendrán los días en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. No en el tiempo donde se digan las cosas y se hagan las cosas con ciertos modelos, con ciertos esquemas, y que creamos que estos son los últimos modelos, los únicos modelos y los únicos esquemas en los que Dios permite su alabanza y su adoración. Yo creo que Dios está limpiando la alabanza, perdón, limpiando la iglesia, limpiándola de aquellos que están haciendo trampa desde dentro de la iglesia, aquellos que están defraudando, que están obstaculizando el que la gente se acerque al Señor. Pero también creo que el Señor está limpiando de la religiosidad, donde la verdadera adoración, y no hablo de cánticos, no estoy hablando de música, estoy hablando de la adoración que nace del corazón, de aquello que Dios está esperando, estos verdaderos adoradores que nacen y que tienen en su corazón la convicción de acercarse a Dios con cánticos, con alabanza, con gratitud, con exaltación a Dios por lo que Dios está haciendo, por las maravillas que ellos pueden ver y observar. Y entonces nos daremos cuenta que muchos que incluso no creían en Dios podrán discernir que las señales, que los prodigios, que lo que Dios está haciendo es real y es verdadero. Y tocará sus corazones y ellos podrán exaltar a Dios y alabar a Dios con un corazón sincero, como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, por lo que Jesús está haciendo. Así es que, ¿para qué afanarnos tanto por limpiarla a nosotros? No estoy hablando de no limpiar el templo, ve, barre, limpia el templo, hay que hacerlo. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nosotros decimos, es que este sí es cristiano, es que este no es cristiano, es que este sí va a ser salvo, este no se va a salvar porque están equivocados? ¿Quién nos dio a nosotros la batuta, la característica de jugar ese papel, de determinar quién sí se salva y quién no se salva? Hay cosas que son fundamentales para alcanzar la salvación. Hay cosas que son necesarias para alcanzar la salvación, como la fe, como el arrepentimiento, como la confesión de nuestros pecados, la confesión de nuestra fe en el Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura, esta aceptación de Jesús para nuestra salvación, esta confesión de nuestra boca para alcanzar la salvación por medio de Cristo. Por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios. Por supuesto que tenemos que encontrar en el Señor, que podemos encontrar en Dios, que podemos encontrar en su palabra la respuesta a este privilegio maravilloso que el Señor nos ha otorgado para ser salvos. Pero eso lo determina el Señor. Y ya lo determinó en su palabra. Hay que aprender, hay que conocer, hay que buscar el mensaje acerca de esto y hay que seguir el llamado de Dios a esta salvación. Pero de eso a que nosotros determinemos quién sí se salva y quién no, estamos muy lejos y muy perdidos si creemos que podemos hacerlo. Dejemos que el Señor limpie la iglesia. Asegúrate de una cosa, tú que me escuchas y quieres ser parte
de la iglesia de Cristo que permanece y permanece hasta el final y retiene su corona, si quieres ser parte de esta iglesia y de este cuerpo que está siendo limpiado y purificado, porque así lo dice la Biblia, que somos purificados por fuego, que somos limpiados por su sangre. Si tú quieres ser parte, ocúpate de aprender, de escuchar, de seguir la voz de Dios, de tener discernimiento y dejar de perder el tiempo en juzgar a los demás. Escucha, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de cuidar tu salvación. El mismo apóstol Pablo se preocupaba de sí mismo y decía, no quisiera, o no, perdón por parafrasear el texto, pero Pablo decía algo así, como siendo yo el mensajero, siendo yo heraldo, no vaya a ser que yo termine siendo desechado. Pablo le preocupaba que aún después de dar tantas enseñanzas y predicar tantas veces y hacer tantas señales y milagros y prodigios, Pablo se ocupaba de algo, de que él fuera desechado, que no fuera a ser salvo por causa de equivocarse o perder el rumbo o ocuparse de otras cosas que no fueran las que el Señor le encargó. Así es que tengamos discernimiento, ocupémonos. El Señor Jesús entra a Jerusalén. Estamos hablando de la semana del Vía Crucis, o la última semana de Jesús en la tierra. El Señor entra a Jerusalén, se compadece de Jerusalén porque no están percibiendo lo que está sucediendo, pero también entra al templo y limpia el templo y hace saber que lo que estaba sucediendo ahí no era lo que el Dios esperaba, porque la casa de Dios había sido llamada casa de oración. No casa de juicio, no casa de condenación, no casa de barreras, no casa de obstáculos, no casa de condenación. Era una casa de oración donde la gente podría buscar al Señor, como lo dice en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios está esperando. Permitamos que la gente se acerque, comparte el mensaje, da la palabra, da testimonio, que Dios sea conocido por aquellos que están a tu alrededor y Dios sea glorificado. Y entonces el cántico que nace del corazón, ese cántico genuino que salía de estos jovencitos que veían las maravillas de Dios, era una generación que no había experimentado eso y ahora lo ve. Entonces quizás somos esa generación que no hemos visto todo lo que Dios va a hacer y entonces cuando lo veamos nos maravillaremos y diremos, wow, esto no lo había visto, no esperaba que esto pasara en la iglesia, no sabía que esto podía suceder en la iglesia. Y no estoy hablando de solo milagros, estoy hablando de vidas transformadas, de corazones consagrados, de vidas que reflejan el carácter de Cristo, la tuya, la mía, que puedan ser tocadas por Dios para mostrar lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Así es que dejemos que sea el Señor el que limpie la iglesia. Ocupémonos de esta salvación tan grande, de este privilegio de ser salvos. Ocupémonos de perseverar en ello, de no soltarnos del Señor, de mirar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en su iglesia y en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Yo espero que esta palabra te edifique. Déjenme leer sus mensajes. Me parece que hay algunos mensajes que debo de leer para dejar algunas cosas aquí en la conversación porque de repente parece que huyo a la conversación, pero no, no es así, no huimos a la conversación. Así es que gracias por sus likes, me encanta por por la palabra, por compartir el video, por sus mensajes, gracias, los estaré leyendo ahora. Dice por aquí, ay, perdón, se me movió esto muy rápido. Irma Astudillo dice, cierto, como perdón, Cristo como el centro, déjenle subo aquí el brillo porque resulta que no veo. Ya, excelente, ahora sí veo. Irma Astudillo dice, Cristo como el centro de nuestra fe. Amén, eso es un mensaje cristocéntrico. Martínez Cruz nos dice, son trinitarios, creo. Si te refieres a que creemos en la Trinidad, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Irma Castañeda dice buenas noches, gracias, bendiciones, gracias Irma Castañeda. Martínez Cruz nos dice bendiciones. Recomiendo Biblias neutrales, no católicas, como la de Diego Ascunce 2003 o el Código Real. Tengo el Código Real, lo he leído. O la más reciente Biblia israelita de la Nazarena. Mil disculpas por meterme en su canal. No, de hecho, lo que decía al principio de este video, si te tienes oportunidad de volver a ver el video desde el principio, lo que dije al principio es que estoy expuesto a todos sus comentarios, a las críticas, a las observaciones, a consejos, sugerencias, porque no estamos haciendo esto secreto, lo estamos haciendo público, lo estamos haciendo abierto.
para que la gente hable y opine. Y cuando podamos tener una conversación, querido Martínez Cruz, la tenemos sin ningún problema. Y el comentario, al menos a mí no me ofende. Yo espero que la iglesia, a que me escuche y que me ve, y los amigos que me ven y me escuchan, yo espero que tampoco se ofendan por los comentarios que nos dejan o por los comentarios que dicen o la gente que opina algo. No se ofendan, este foro es abierto y habrá quienes lo hacen con sinceridad, con honestidad, con un corazón genuino y dan su opinión porque eso es lo que creen y piensan. Denme a mí la oportunidad de responderles a ellos, de darles mi respuesta acerca de sus comentarios, porque no estamos queriendo tener una discusión. Esa etapa en mi vida ya pasó hace muchos años donde yo me enfrascaba y me enojaba por los comentarios y respondía y decía, es que tú estás mal. Y no, ya esa etapa ya pasó en mí. Creo que ya superé esa falta de autoestima y la crítica que se hace. No, ya lo superé y puedo responder y hacer una conversación con quien quiera, cuando guste, conversamos y damos y vertimos opiniones. No lo puedo hacer aquí públicamente porque no es el propósito de este foro. O sea, yo no abro este foro para generar discusiones y yo soy el que tiene la batuta aquí porque yo soy el que tiene el micrófono y dejar aquí el mensaje y este que me comenta está equivocado y se verá el infierno. No, 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 no. Eso lo pueden ver en otros canales. Aquí no. Así es que quienes me siguen, quienes nos ven, quienes nos escuchan, saben cómo es este foro, conocen este foro, así es que nadie debe de ofenderse por los comentarios, por las críticas, por las sugerencias o los consejos que nos dan. Así es que, mi querido Martínez Cruz, no me ofende el que tú entres y dejes un comentario aquí. Gracias, no conozco no, no, yo sí leo la Biblia latinoamericana, que es no, la Biblia de las Américas, que es la Biblia católica, la he llegado a leer y algunas otras versiones las he llegado a leer, no para fundar mi doctrina, sino para saber qué se enseña o qué dice. Si hay es cierto, si hay equivocaciones, hay cosas que coinciden mucho con la Biblia católica. Leemos la Reina Valera, leemos la Nueva Traducción Viviente, he leído la Biblia eh, del Rey James, he leído otras versiones, te decía aquí enfrente de mí, tengo un montón de versiones, no las he leído todas, no he tenido el tiempo de leerlas todas, pero las uso para consultar algunas. Pero gracias por tu comentario, de ninguna manera me ofende que entres al canal. Rodolfo Hernández Ramírez nos dice amén. La pastora Ceci, Elizabeth Merino y dos personas más dice nos están viendo. Marcelino Astudillo, Marce, Dios te bendiga, gracias por escucharnos. Digo esto porque, Martínez Cruz nos dice, digo esto porque la Trinidad no está en los originales hebreos, si en las Biblias católicas. Digo, si de verdad quiere enseñar la doctrina del ungido Salvador de Nazaret, en el nombre del ungido Salvador de Nazaret. Ok, es un tema muy largo. Lástima que hayas entrado solamente a este video, pero creo que deberías de ver otros videos de los que he hablado antes, donde he tocado este tema en particular. No puedo volver a tocar un tema que ya abordé, no en este momento, pero a su tiempo lo haremos, por supuesto que sí. Gracias por tu comentario, gracias por vernos, gracias por quedarte hasta el final. Eh, eh, Qué bueno que tienes el tiempo de leer todas las versiones posibles. Yo no tengo ese tiempo. Quisiera tenerlo para poder leer todas las versiones que tengo aquí. Tengo al menos 60 versiones distintas. A lo mejor ya hasta tengo las que tú me estás diciendo, pero ni siquiera las he podido leer. Pero gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros y nos escuchas, querido Martínez Cruz. Y eso de que no son buenas, bueno, hay opiniones, ¿no? Y respeto tu opinión. Gracias por escucharnos. Y déjenme ver quiénes más nos dejaron su like por aquí. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos su compañía. Gracias por seguirnos, por compartir el video. Por supuesto que agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Eh, Quizás aquí a Martínez Cruz. ¿Sabes? Me llama mucho la atención tus apellidos, porque tengo familia que se apellida Martínez Cruz. Familia, primos cercanos. Ellos son Martínez Cruz también. Y los quiero muchísimo, son mis primos hermanos. Estuve con ellos varios años de mi vida, mientras yo estudiaba en la universidad, y ellos estaban ahí para mí, son mis hermanos ellos, más que mis primos. Y por eso me llama la atención tu apellido, mi querido Martínez Cruz. Así es que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos.
Saludos a la pastora Ceci. Pastora Ceci, Dios te bendiga. Irma Castañeda, gracias. Joel, gracias Joel Campos por acompañarnos en esta transmisión. Dios te bendiga, por dejar tu like. También por aquí nos dejó Rodolfo Hernández Ramírez, gracias Rodolfo. Irma Astudillo, gracias. Josué Macedo, Dios te bendiga, hijo, gracias. Verito Huerta, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo por esa sincronía de las cuentas, gracias, de verdad te lo agradezco mucho. María Paula García Ajino, gracias María Paula por acompañarnos. Elizabeth Merino, que también llegó muy puntual. Elizabeth, gracias por estar aquí. Sandra Galicia, un abrazo Sandra, para ti y la familia. Elvia Reyes, Elvia, un abrazo también para ti, bendiciones. Mi querido Oscar, un abrazo Oscar, estamos pendientes hermano, ya sabes, aquí seguimos en pie de lucha. Bendiciones también a Flores Avilés Amor, gracias Flores Avilés Amor, Dios te bendiga. Ministerios de Amor también, gracias Ministerios de Amor. Giovanna Merino, muchas gracias por sus likes, nos ayuda a que más gente se entere de que estamos transmitiendo. Ernesto Merino, Ernesto, un abrazo, seguimos pendientes con esta plática hermano, de verdad que quiero tomarme el tiempo para platicar contigo, sé que ya llevamos rato sin poder platicar de manera personal, primeramente Dios, lo haremos pronto, gracias mi querido Juanelo, hermano, un abrazo, bendiciones también a Juan Manuel Mendiola, un abrazo, un amigo de la infancia, muy querido también. Gracias, gracias. Así es que gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Déjenme hacer una oración. Um, eh, que les bendiga, que les ayude. Ya estamos terminando nuestra transmisión de hoy, pero no me quiero ir sin orar por ustedes. Yo espero en el Señor. De verdad, mi oración, mi deseo, el anhelo de mi corazón es que podamos ser una iglesia que pueda tener discernimiento, que pueda tener la capacidad de discernir, que no nos enfrasquemos en discusiones infructuosas, sin propósito, sin resultados, sin nada que edifique. Al contrario, queremos tener que seamos una iglesia que edifica, que cuando se le cuestiona acerca de su fe pueda tener argumentos, no para demostrar que tiene los argumentos, sino para edificar a los oyentes, para edificar a quienes los escuchan, para poder acercarlos con esos, dice la palabra en Oseas, con esos lazos de ternura y de amor que el Señor extiende para aquellos que necesitan de Dios. Así es que seamos una iglesia que edifica, no que destruye, seamos una iglesia que construye en la vida de los demás la fe, la esperanza y el amor que necesitamos hoy más que nunca en medio de tantas circunstancias, de tanta tribulación, seamos esa iglesia que edifica. Si tú te consideras del cuerpo de Cristo, si te consideras parte del pueblo escogido, salvado por el Señor, redimido por la sangre del Cordero, si tú te consideras ese pueblo que ahora es salvo, tómate el tiempo para reflexionar qué puedes hacer, cómo puedes contribuir a que alguien más también conozca a aquel que te ha salvado, que te sacó de la muerte y te ha dado vida eterna. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a todos a tener ese discernimiento. Oremos pues, ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, los cerramos solamente para no distraernos, no porque haya magia o algo místico, solamente es para no distraernos, para podernos concentrar en la oración que hacemos y esa oración que nace de tu corazón al Señor. Padre, gracias, gracias en verdad por este tiempo, gracias por la palabra que nos enseñas, gracias por hablar a nuestro corazón. Te pedimos tener discernimiento, te pedimos que nos ayudes. Tú nos has dado esa capacidad por medio de tu Santo Espíritu para poder discernir, para poder entender, para poder fluir en el conocimiento que tú tienes para nosotros y no ser necios en nuestro propio entendimiento o en nuestra propia supuesta sabiduría que nos ensoberbece o que nos envanece creyéndonos superiores a alguien más o a los demás. Hoy, en el nombre de Jesús, con humildad en nuestro corazón, con gratitud en el corazón por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy con esa gratitud en el corazón nos presentamos delante de ti para poder decirte, Señor, que nos ayudes a tener discernimiento. Somos tu iglesia y no queremos ser una iglesia infructífera, no queremos ser una iglesia muerta. Queremos ser una iglesia que está vivificada en el Espíritu, que vive la palabra, que entiende la palabra, que discierne la palabra. Y que no solamente eso, Señor, sino que podemos discernir por medio de los dones del Espíritu Santo, incluso discernir los espíritus, para poder entender que sí, que no,
¿Hacia dónde vamos? ¿A qué debemos de poner atención y a qué no? Hoy, Señor, habla más fuerte a nuestras vidas, que seamos sabios y entendidos para escuchar tu voz y seguirla. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria. Amén y amén. Amén. Así es que si este mensaje te edificó, te ayuda, te fortalece, te nutre, te llena de fuerza y de esperanza y fe, compártelo con alguien más. Compártelo para que alguien más se entere y sepa de lo que Dios ha hablado aquí en la comunidad Manto Nuevo. Yo soy Axa Macedo, es un gusto poderle servir. Estamos compartiendo cartas para mis hijos. Por ahí échenle una revisada. Creo que vamos a ir cambiando algunos temas. Ya me han enviado temas, me han sugerido temas. La lista ha crecido mucho. Estoy tratando de encontrar el tiempo para poder cubrir todas las cartas y todos los temas que me están sugiriendo. Ya tengo 2 en puerta, los estamos trabajando para poderlos grabar y subirlos. Mi propósito es subir 2 por semana. Ahorita he podido subir 1 por semana. Estamos en la segunda temporada de Carta para mis hijos. Los audios de la iglesia en el templo que tenemos el domingo, los estamos grabando en audio y los estamos subiendo a YouTube y aquí en Facebook. Así es que si no oíste el del domingo, dale una revisada también y espero que sea de mucha bendición. De verdad les amamos en el Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Es por ustedes que estamos aquí. Gracias por compartir el video y siempre es un honor poder servirles. Les amo en el Señor. Déjenme sus comentarios, interactúen con nosotros, hagan que esto llegue a más gente. No se enganchen. No, este foro no es para engancharnos, es un foro abierto y estamos aquí para edificar y para servir al cuerpo de Cristo. Les amamos en el Señor. Reciban un fuerte abrazo todos. Gracias a todos por su esfuerzo de compartir este video y les bendigo siempre. Cualquier cosa, estamos para servirle. Tienen mi número de WhatsApp. Si no, se los dicto ahorita rapidito, se queda aquí al final del video. Para cualquier cosa, puedes comunicarte conmigo a través de WhatsApp 55 20 73 32 19 en México. Así es que tendrías que agregar al principio más 52 y después el número 55 20 73 32 19. Estoy para servirles y es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. Que descansen.